Estimados, bienvenidos a la capacitación para conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos, módulo 5. En el presente módulo conoceremos la normativa nacional que rige el transporte de materiales peligrosos, tomando en cuenta énfasis especial en las obligaciones y responsabilidades por parte de los transportistas y los conductores. Si recordamos en primera instancia, la primera presentación correspondiente a conceptos básicos, hacíamos esta diferencia entre conductor y transportista. La normativa aplicable vigente es la siguiente. Iniciamos por el Código Orgánico del Ambiente, la reforma al Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el texto unificado de legislación ambiental, el Reglamento Técnico Ecuatoriano 078 del 2013 y la norma INE 2266 que corresponde al 2013, y básicamente se trata sobre requisitos para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Vamos a iniciar con cada una de las especificaciones establecidas en cada norma, en cada acuerdo establecido. Cabe recalcar que aquí no vamos a hacer un análisis profundo por normativa, sino centrarnos en las obligaciones y responsabilidades por parte de transportistas y conductores. ¿Qué nos dice el Código Orgánico del Ambiente? El Código Orgánico del Ambiente nos dice en su artículo 237 que quienes transporten materiales peligrosos como desechos peligrosos deben contar con la autorización administrativa ambiental correspondiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice el acuerdo, este mismo acuerdo, en su artículo 213? Aquellas personas que transportan sustancias químicas, pues también deben contar con la autorización administrativa ambiental correspondiente. ¿Qué es lo que queremos hacer énfasis aquí? Es que si usted es parte de una empresa que transporta, por ejemplo, en el tema de sustancias químicas hablamos de gasolina, de diésel, combustible. Si usted transporta ese tipo de material, usted debe contener o debe tener la empresa una licencia ambiental para el transporte de dicho producto. Y esta licencia ambiental la obtiene a través o es otorgada por el Ministerio del Ambiente. ¿Qué es lo que pasa si usted transporta plaguicidas, herbicidas, fungicidas? Estos productos también, la actividad de transporte de estos productos tiene que estar licenciada, tiene que tener la autorización ambiental administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional o la autoridad ambiental competente. En el caso que usted transporte desechos peligrosos, como desechos de los hospitales, usted deberá tener esta autorización ambiental administrativa. ¿Por qué hemos hecho hincapié en la reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial? Es porque esta reforma es la que a mí me establece que la licencia tipo E es utilizada para vehículos que transportan mercancías o sustancias peligrosas. Esto nos dice esta reforma. Antes recordamos, en una resolución previa se establecía que la licencia E1 era utilizada para este tipo de transporte. Sin embargo, en su reforma en el 2016 ya se establece que la licencia E es la que está establecida para el transporte de materiales peligrosos. Y es por eso que nosotros durante la primera unidad o el primer módulo establecíamos que un requisito previo para la aprobación del curso es que usted tenga la licencia tipo E. También una norma adicional que hemos mencionado es el texto unificado de legislación ambiental, básicamente porque esta norma nos establece como un requisito obligatorio llevar el certificado de aprobación de este curso, es decir, del curso básico obligatorio para conductores de vehículos que transportan materiales peligrosos. Es decir, si usted lleva desechos peligrosos, a más de tener la licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental, usted debe contar con el certificado. Tiene que andar llevando el certificado. El certificado viene a ser un documento que a usted le habilita el transporte de ese vehículo. ¿Ya? Y este documento va a ser revisado por la autoridad ambiental cuando existan temas de operativos en carretera. ¿Qué es lo que pasa también con el tema de sustancias? Usted también dentro de esta categoría, en su artículo
714 se establece que también cualquier persona que transporte sustancias químicas peligrosas, pues debe llevar el certificado de aprobación del curso avalado por la autoridad ambiental. Reglamento técnico ecuatoriano. Primero, hay que recalcar que el INE, que es el Instituto de Normalización Ecuatoriano, pues es la que emite este tipo de normas, por eso está INE, ¿no? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Es muy importante mencionar que las normas INE no son de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Por eso existen una infinidad de normas INE. Normas INE para la ropa, para zapatos, para gorras, para electrodomésticos, para extintores, una infinidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Una empresa puede hacer referencia a esta norma, o sea, puede usarla como guía en la aplicación de buenas prácticas dentro de su empresa. Pero esto no implica que una norma INE sea de cumplimiento obligatorio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un reglamento técnico? Cuando yo tengo un reglamento técnico es aquel documento que a mí me permite establecer la obligatoriedad de una norma INE. Y es por eso que hacemos mención a este reglamento, porque la norma INE 2266 es la norma que establece los requisitos para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Al existir este reglamento, ya es de cumplimiento obligatorio la norma INE 2266. Y es por eso que nuestra presentación va a enfocarse más a la aplicación de esta norma, porque esta norma ya establece los requisitos que deben cumplir tanto transportistas como conductores. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta norma es de aplicación para los productores, los que comercializan, los que transportan, los que almacenan y los que manejan materiales peligrosos. De manera general, ¿cuáles son los requisitos de todas estas personas? Primero, es que para cargar materiales peligrosos o descargar, se debe instalar la señalética correspondiente. Otro es que se requiere contar con procedimientos que permitan el manejo seguro de los materiales peligrosos. Por ejemplo, embalaje, rotulado, etiquetado, carga, descarga, almacenamiento durante todas las fases. Es importante que todas las personas en general mantengan los equipos de protección de seguridad. También todo personal involucrado en el manejo durante todas las fases de materiales peligrosos deben contar con instrucciones, con especificación, con entrenamiento para evitar la posible generación de accidentes o minimizar los mismos. Y adicional, pues es importante que las mismas personas que están relacionadas con el manejo conozcan sobre las hojas de seguridad de dichos materiales, se informen. Ahora nos centramos en cuáles son los requisitos específicos del transportista. ¿Ya? Acuérdense que el transportista viene a ser la persona que se encarga de sacar los permisos con las autoridades competentes, o sea, la persona de la actividad empresarial. Usted, para este curso, es considerado como como el conductor, es decir, el que maneja el vehículo. ¿Cuáles son las responsabilidades del transportista? O en otras palabras, su jefe. Primero, es una responsabilidad de ellos realizar la capacitación a cada uno de sus empleadores. Y entre los temas que les capacitan puede estar riesgos del producto que maneja, planes de respuesta a emergencia, cómo usar el kit de derrames. Eh, También tenemos el tema de seguridad en el trabajo, leyes, normas, leyes de tránsito, leyes ambientales, el uso de la guía GRE, el manejo defensivo, entre otros. También otra responsabilidad de su transportista o de su jefe viene a ser obtener todos los permisos de funcionamiento. Otra responsabilidad es realizar la inducción a personal, tanto conductor, personal nuevo, personal antiguo o auxiliares. Es importante también y una responsabilidad del transportista que siempre esté revisando de manera periódica las estructuras de las rutas de tránsito, es decir, por dónde usted va a transitar llevando el material peligroso. Dentro de esto, acordemos que se hace una evaluación
Es decir, usted tiene que definir aquellas rutas en donde se hace una estimación de los riesgos, donde se define que si usted pasa por un sitio poblado, es más, existe una probabilidad de que ocurran accidentes y afectaciones a terceros, al medio ambiente o materiales. Entonces, por lo general, no sé si ustedes se han fijado cuando transitan a nivel nacional, siempre en las ciudades les dicen o les señalan por dónde deben ir los vehículos de carga pesada, ¿no? Que por lo general resulta por vías externas, o sea, que no ingresen a la ciudad, sino que vías alejadas. Otra responsabilidad que tiene el transportista es llamar a empresas especializadas en caso de daños o fallas del vehículo. Se sugiere esto. Básicamente, en la actualidad o en la vida diaria, ustedes manejan y saben de mecánica, ¿no? Por lo tanto, muchas veces ustedes realizan esta actividad en el vehículo. Sin embargo, se recomienda que siempre sea empresas especializadas en mecánica. También es indispensable que el transportista a usted le entregue un plan de transporte en donde se establezca las jornadas máximas al volante, ¿ya? Por lo tanto, se recomienda, justo dice la norma, la INE 2266, que por cada 3 horas de manejo se descanse 15 minutos. También es una responsabilidad del transportista garantizar que los conductores conozcan las características de los productos que están transportando. Es decir, qué riesgo tiene usted al llevar ese producto o ese material peligroso. Otra responsabilidad es también que usted debe entregarle dentro del plan las paradas necesarias que usted puede hacer y en dónde lo puede hacer, tomando en cuenta que estos lugares de descanso sean lugares que no causen problema con la carga que usted está llevando. Claro, no siempre estarán alejados de la vía, porque caso contrario estaríamos, o ustedes estarían propensos a un tema de la delincuencia, ¿no? Es una responsabilidad previa que usted salga de viaje, que su transportista se asegure que la carga que está llevando esté fija y esté segura. También es una responsabilidad del jefe establecer o poner en los vehículos sistemas de enfriamiento en el caso que el material que usted transporte pues tenga que estar refrigerado a temperaturas estabilizadas, ¿no? Además de eso, de dotar de equipamiento a los vehículos. Es decir, ¿con qué dotamos a los vehículos? Con extintores, palas, pico, material absorbente, entre otros. ¿Cuáles son los requisitos específicos del conductor? Los requisitos específicos del conductor siempre van a ser informar a su jefe, a su transportista, de manera frecuente de cómo le va en el transporte con la carga, de contar con la licencia tipo E, de tener un listado de teléfonos para notificaciones en caso de emergencia, es decir, a quién llamar en caso que a usted le pasó un incidente o accidente. También es una responsabilidad suya velar durante el transporte de la carga, que esté segura, que no cause problemas, de incluso darse una vuelta por el vehículo observando cómo está cuando hace paradas de descanso y cumplir estrictamente las regulaciones de tránsito, respetar semáforos, respetar señaléticas. ¿Cuáles son sus responsabilidades en carretera? Es importante indicar que las responsabilidades en carretera son los siguientes, ¿no? Es lo que usted típicamente hace cuando viaja en carreteras bien concurridas por otro tipo de vehículos. ¿Qué es lo que hace primerito? Primerito, usted antes de estacionarse o antes de parar en las carreteras, pone las señales reflectivas o las luces de parqueo. Después de eso, usted verifica el lugar a donde usted va a estacionarse y que no genere problemas. Por lo general, este lugar de estacionamiento debe estar lo más alejado de áreas pobladas, ¿no? Y en el caso que el vehículo tenga que ser abandonado, usted siempre tiene que notificar. ¿Cuáles son sus responsabilidades cuando usted está en lugares públicos o tiene que estacionarse en lugares públicos?
Por lo general se dice que no tiene que estacionarse. Sin embargo, la norma INE en 2266 a usted le establece un mínimo de una distancia. Esta distancia mínima es de 500 metros, a la cual usted puede efectuarse el estacionamiento de lugares como hospitales, escuelas, cárceles, aeropuertos, terminales, entre otros. Y de igual manera, en el caso que el vehículo tenga que ser abandonado en cerca de lugares públicos, pues notificar de manera inmediata. ¿Qué es lo que pasa con cuando usted, o sea, en donde usted tiene prohibido estacionarse? Usted tiene prohibido estacionarse en supermercados, vías de ferrocarril, abastecimiento de combustibles, fábricas de materiales o desechos, terminales terrestres, centros culturales, centros de salud, centros cultos religiosos, zonas de cultivos y de cosecha, edificios públicos, lugares culturales, aeropuertos, entre otros. Muy bien. Una vez terminadas las responsabilidades tanto de su jefe como las de ustedes como conductores, ¿cuál es la responsabilidad del comercializador? Es decir, de aquella persona que a usted le entregó el producto. Primero, siempre el productor, el comercializador, a usted tiene que entregarle los documentos del producto que está llevando, como por ejemplo las hojas de seguridad, porque con eso usted puede identificar que el material que está transportando es peligroso y puede causar ciertos riesgos tanto a la salud o el ambiente. También el productor y el comercializador tienen que garantizar que los vehículos no sean abandonados. Y por lo general, pues entregar otro tipo de información o información necesaria que a ustedes le permitan tomar decisiones durante el manejo del vehículo que transporta materiales peligrosos. ¿Ya? Ahora, lógicamente, cuando usted transporta un vehículo con materiales peligrosos, cuando lo conduce, usted tiene que establecer, por lo general, las rutas, o sea, los horarios, las frecuencias de transporte y por dónde va a transportar. Por lo general se establece que una ruta debe, o sea, su ruta de transporte debe ser en las horas de menor congestión vehicular para evitar temas de accidentes, ¿no? Que tiene que evitar lugares poblados. Las vías deben ser, o sea, por lo general deben ser vías rectas, es decir, no evitar tener vías con bastantes curvas y siempre tomar en cuenta los puntos críticos en estas carreteras, por ejemplo, al pasar, si usted puede evitar el pasar por áreas protegidas, por zoológicos, por zonas sensibles, pues simplemente tendrá que usar otro tipo de ruta. ¿Cuáles son los requisitos para los vehículos? Existen varios requisitos para los vehículos, incluso existen varias hojas destinadas a este tipo de especificación para los carros. Simplemente aquí lo que vamos a hacer, bueno, en este ejemplo, para no cansarles mucho, es centrarnos en una imagen, o sea, en algo ya visual, en algo que ustedes ven todos los días, ¿no? Y poder describir qué es lo que tiene ese vehículo. ¿Ya? Vamos a saltarnos de esto. Miren, ahí está el ejemplo que nosotros, por lo general vemos estos vehículos circulando a nivel nacional. ¿Qué es lo que tiene que, perdón, qué es lo que tiene que tener este vehículo que transporta materiales peligrosos? En el caso que sea un vehículo cisterna, pues este vehículo tiene que tener los parachoques tanto frontal, tanto posterior e incluso se le dice laterales, ¿ya? Debe tener una línea de vida en la parte superior del vehículo, debe tener la señalética correspondiente, debe tener los mecanismos de entrada y salida perdón, del material peligroso en buenas condiciones, debe tener un arrestallamas, debe tener conexión a tierra para evitar temas o accidentes en el caso de descarga o la misma carga del material. ¿Qué es lo que pasa con las llantas de los vehículos que transportan materiales peligrosos? Deben tener buenas condiciones, no deben tener ningún tipo de grieta en las llantas. Debe existir también eh, un,
un pito cuando se usa reversa. Debemos tener también dentro de este vehículo materiales como absorbentes, conos, extintores, palas, pico, no sé, tal vez acerrín, entre otros, ¿ya? Toda esa información que nosotros nos hemos saltado es información que simplemente la visualizamos en un vehículo, ¿no? Normalmente no van a tener problemas porque en el examen se les tomará lo principal que vemos en un carro, por lo general un tanquero, ¿no? Ya, miren, después de nosotros conocer lo que un vehículo necesita o con vehículo, cuáles son las condiciones de transporte del vehículo, nosotros tenemos que conocer en dónde van unas placas. Las placas DOT, ¿se acuerdan que las placas DOT ya lo vimos en el módulo anterior, en donde se especificaba los riesgos, o sea, es la placa que nos permite reconocer un material peligroso. En este caso, si usted tiene un vehículo de esta forma, las placas DOT se colocan al lado izquierdo, al lado derecho y al lado posterior y delantero del vehículo. Es decir, 4 placas se van en el carro. Ahora, en la parte de adelante puede ir, te dice la norma, en la parte frontal del cabezal o en la parte de la carga que está llevando. ¿Qué es lo que pasa en el caso que usted tuviera este tipo de vehículos? De igual manera, cada contenedor debe tener su placa DOT. En este caso, pues serían 8 placas. ¿Qué es lo que pasa con los autotanques? Miren, los autotanques nos dicen que deben tener dos tipos de, o sea, la misma señalética en dos partes, adelante y posterior. En la siguiente sección nosotros vamos a encontrar las maneras de cómo distribuir la carga, ¿no? Son solamente imágenes que ustedes tienen que visualizar. El balanceo de la carga. Te dice la norma cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. ¿Ya? En este caso, en la imagen que estoy señalando, lo correcto es en el centro de los ejes. Lo correcto, lo de la imagen derecha. En el caso de cargas pesadas, pues distribuimos la carga en los ejes. Esa es la manera correcta. En el tema de carga con banda, pues simplemente vemos cómo es el aseguramiento con estas bandas. E incluso aquí se puede observar ya el estibado de los tanques, ¿no? Justo en la siguiente imagen, cómo es la estibación de los tanques dentro de un contenedor. En el caso de que usted trabaje con sacos, cómo es la disposición de los sacos dentro del contenedor, ustedes lo pueden ver ahí. ¿Ya? Y algo que nosotros hemos tomado como importante es es que usted conozca la matriz de incompatibilidades químicas. En esta matriz, ¿para qué me sirve? Esta matriz es una matriz general que a usted le permite conocer qué es lo que puede transportar sin problema y qué es lo que usted necesita cuando, o tener precaución cuando transporta materiales de diferente clase de riesgo. Por ejemplo, miren, lo que nosotros vemos aquí son las clases de riesgo que vemos relacionados con las placas DOT, es decir, 1 explosivos hasta el 9 que es misceláneos o materiales varios. Entonces, si nosotros vemos aquí, esta matriz nos permite conocer los materiales que yo puedo transportar juntos o si tengo problemas. En eso, cuando veamos el color verde, significa que los materiales pueden transportarse juntos sin problema. Cuando vemos en amarillo, te dice precaución. Revise incompatibilidad, es decir, que usted ahí requiere leer la hoja de seguridad para ver cómo transportar dicho producto. Y cuando vemos con rojo, nos dice incompatible. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. En el caso que yo esté transportando un material corrosivo, ya, me dice, el material corrosivo yo lo puedo transportar junto a la clase de materiales de riesgo 2.1, que correspondía a gases inflamables. Es decir, el líquido de freno junto con la gasolina, yo los puedo transportar sin problema. Ahora, ¿qué me dice? Un material peligroso, yo no lo puedo transportar junto, tengo que usar otro vehículo para transportar. Es si yo llevo un material corrosivo junto con un gas tóxico.
¿ya? Junto con un sólido inflamable, junto con un material comburente o un peróxido. Si yo transporto con esos materiales, me dice precaución, use otro carro, lleve por separado sus productos. ¿Qué es lo que pasa si yo transporto un material corrosivo con un material explosivo? En este caso, mira, se relaciona con el color amarillo. Es decir, que podría llevarle, pero sin embargo me sugiere que antes de cargar, revisar las hojas de seguridad para ver qué dice el producto. O sea, la misma hoja te va a explicar si puede o no transportar. Muchas gracias. Esto es lo que corresponde al módulo 5.